Nuevamente, hermanos, le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia del Nazareno, Primer Amor de Anaheim. Que el Señor los bendiga. Hay momentos, hermanos, en que esto de la tecnología nos pone pequeños problemas, pero damos gracias a Dios. Estamos nuevamente aquí. Hermanos, el llamado de la palabra del Señor, quiero decirles que es hermoso. Y es para que usted y yo invirtamos tiempo en escudriñar las Sagradas Escrituras. En esta lección que veremos el día de hoy de Escuela Dominical, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que comprendamos que el llamamiento divino, como el reconocimiento de parte del pueblo de Dios, son factores claves para llevar a cabo un liderazgo auténtico, soportado, respaldado por Dios. Y esta mañana le invito para que usted vaya nuevamente al libro de Josué. Sí, vamos a hablar de Josué. Vamos a hablar de ese llamamiento que Dios tuvo para Josué como un siervo líder, le decía. Y esto implica algo poderoso. Llamó el Señor a Josué como un siervo y líder. Son dos cosas muy importantes y poderosas, hermanos. Porque sin ellas, hermanos, no habrá un buen funcionamiento. No tendremos una buena dirección. Y esta mañana la lección nos lleva a considerar ahí en el libro de Josué, en su capítulo 1, vamos a estar leyendo el capítulo 1, ¿verdad? Diferentes secciones, diferentes versículos. Pero fíjese bien lo que dice el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta es la palabra del Señor dada a su siervo Josué. El escritor de esta lección nos hablaba y nos relata en su introducción algo importante y maravilloso que hemos encontrado y que de alguna manera toca también nuestra vida y es parte de lo que nos ha sucedido. Dice que cuando recién comenzó a pastorear, un amigo le hizo una pregunta que lo puso a pensar. Fue un amigo, acuérdese de Job, ¿eh? Aquí este amigo le hizo una pregunta que lo puso a pensar. Le dijo: ¿estás seguro que Dios te llamó a pastorear? Por supuesto. Esta fue la respuesta que tuvo. Mas sin embargo, dice, aquella pregunta daba vueltas en su cabeza cuando lo recordaba. Pero un día, dice, estando en oración, le pedí al Señor que me confirmara que Él era quien me había llamado a su ministerio. Y la respuesta no solo fue afirmativa, sino también fue maravillosa. Aparte de contestarle afirmativamente aquella pregunta, también el Señor le llevó a recordar las veces que había llamado y que él no había hecho caso, que había rehusado a aceptar su llamado. Por eso le digo que nos toca también esta introducción. Hermanos, yo creo que más de uno hemos pasado. Bendito sea el Señor por aquellos que al escuchar el llamamiento han decidido obedecer rápidamente. Qué hermosa bendición han tenido. Pero muchos, hermanos, hemos sido duros. Muchos hemos rehusado por diferentes causas. Y muchas veces yo quise justificar mi actitud. Quise decir, no, y después, Señor, hay otros que quieren trabajar, hay otros que están dispuestos, Señor, yo estoy dispuesto a ceder mi lugar, en fin, muchas cosas, hermanos, y creo que cada uno podremos saber cómo hemos aceptado este llamado del Señor. Pero esto es lo importante. Josué tuvo un llamado de parte de Dios, a ser llamado como siervo, ¿verdad? Y el llamado a cumplir una misión. Hay una pregunta. Viendo el libro de Josué, leyendo este primer capítulo, ¿en qué consistió el llamado de Dios para Josué? ¿Cuál fue realmente el llamado que Dios le hace a Josué específicamente? Porque tenemos que considerar, todos dicen, yo fui llamado, amén, bendito sea el Señor por los que hemos sido llamados, por los que han sido llamados. Pero hermanos, el llamamiento del Señor es claro, el llamamiento del Señor es eficaz y nos dice y nos muestra a qué nos ha llamado. Nadie puede decir, bueno, yo tengo un llamamiento, pero no sé a qué me llamó. No,
Cuando el Señor llama, el Señor da instrucciones precisas. El Señor nos enseña en qué parte de su obra, en qué parte de su reino es necesario que nosotros participemos. Y cuando digo es necesario, es para nosotros esa necesidad, cumplir, satisfacer esa necesidad del llamamiento. Qué importante es ver en qué consistió el llamado de Dios para Josué. Fíjese bien, la misión de Dios para Josué, creo que ya lo vio allí específicamente. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, ¿verdad? Y pasa este Jordán tú y todo el pueblo. Y le hace un llamamiento para que él pase el Jordán con todo el pueblo, para que él cumpla la misión que Moisés le había encargado, que Dios había puesto primeramente en las manos de Moisés, pero a consecuencia, y recuerde que ya lo tocamos esto, de una falta, de un error de Moisés, y que el Señor le aclaró y le dijo así: no vas a entrar a la tierra, la vas a ver de lejos, pero pon ahora de tu dignidad sobre mi siervo Josué. Hermanos, esa encomienda, ese encargo, ese mandamiento ya estaba ahí. Y ese llamamiento tan claro se ve cumplido en esta porción de la palabra del Señor, ¿verdad? La misión de Dios para Josué consistió en pasar al pueblo de Israel desde el campamento de Sitim hasta Canaán, lo que en la actualidad nosotros conocemos como el país de Israel, ¿verdad? Para cuando Dios le dio instrucciones a Josué, ya Moisés, dice, había muerto. He ahí la prueba del liderazgo de Josué. Dios sí conocía a Josué y sabía que tenía la capacidad de hacer lo que estaba pidiendo, lo que le estaba mandando hacer. Cuando Dios tiene una misión, fíjese bien, llama a un hombre o a una mujer para llevar a cabo ese momento, hermanos, se convierte en ese momento el hombre y la mujer que es llamado por Dios en las manos, en los pies, en la boca de Dios en este mundo. Qué importante reconocer esto. El llamamiento que Dios hace a cada hombre, a cada mujer, es preciso. Y en ese momento que es aceptado y que uno se rinde a sus pies, uno se convierte ya no en mi persona, sino en portavoces de la palabra de Dios. Qué hermosa expresión, lo he estado tratando en Jeremías también: si te convirtieres. Qué hermoso llamado, hermano. El Señor llama porque Él capacita y sabe que al hombre, a la mujer que llama, cuando lo ha capacitado, podrá desarrollar el ministerio para el cual fue llamado. Una misión es aquello que Dios quiere que se ejecute. Salvar, por ejemplo, a su comunidad, a alimentar al hambriento, a organizar, a dirigir a un ministerio específico. Hermano, a veces pensamos que el llamamiento del Señor solo es uno, solo es predicar la palabra. Pero aquí vemos que el llamamiento del Señor es muy grande, muy vasto. Y cuando el Señor llama, capacita. No todos tienen la capacidad de organizar, hermanos. No todos tienen la capacidad de repartir. ¿Se acuerda que la palabra habla de dones específicos? Bueno, es el Señor quien da los dones, el Señor quien da la capacidad. Dios espera que nosotros hagamos, al igual que Josué, esa obra a la que nos ha llamado. Que continuemos, ¿verdad? Hombres y mujeres desarrollando la misión que Él nos ha trazado aquí en esta tierra. Hay una pregunta: si Dios te llama para cumplir una misión, ¿qué pasos vas a dar tú para cumplir esta misión? Yo quiero preguntarte esta mañana, ahí donde estás, y el Señor está ahí, ¿sabe? Si Dios te ha llamado para cumplir cualquier misión en la cual haya determinado Él, en la que tú participes, ¿qué pasos vas a dar? Cuando Dios de una misión, fíjese bien, esto es lo primero que debemos hacer, es buscar la dirección divina, es buscar la dirección de parte de Dios. Si fue el Señor quien nos la dio, seguramente Él dará toda dirección requerida, nos pondrá los elementos necesarios. En segundo lugar, debemos consultar a los expertos para la misión a la cual nos ha llamado. ¿Y quiénes son los expertos? Hermanos, son aquellas personas que tienen la experiencia en alguna rama en la que el Señor nos haya puesto.
Vamos a hablar, por ejemplo, si la misión de Dios es construir aulas para escuela dominical, hermano, no irá usted solo y empezará a levantar aulas si usted no sabe nada de esto, ¿verdad? Entonces, el experto que hay que buscar será un ingeniero civil o un arquitecto o alguien que esté relacionado con esto. Vamos a buscar los elementos necesarios, hermano. La misión de Dios para Josué era pasar el Jordán con todo el pueblo a la tierra que Dios le había prometido. Ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 4, permítanme tomar la palabra del Señor. Yo le voy a invitar, por cierto, a que mantenga cerca de usted un papelito, que apunte las citas, que apunte lo que le parezca importante y relevante. Esto es para introducirse en la palabra del Señor, para corroborarla, para meditar en ella, hermanos, y esto nos hará bien. Fíjese bien la cita que vamos a leer, Josué capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, dice el Señor. Promesa del Señor, y yo lo creo, hermanos. Esta palabra maravillosa es vigente hasta el día de hoy. Y fíjese bien, Josué siguió las instrucciones de Moisés, pero cuando éste faltó, recibió la dirección divina directamente. Recuerde cómo se levantó Josué, cómo se formó, cómo Josué, hermanos, en un determinado momento era alguien desconocido para muchos. Pero vemos aquí, fíjese bien, el tercer paso que hace Josué es hacer un plan. Con un plan será mucho más fácil ejecutar cualquier ministerio que nosotros tengamos. Josué tenía la dirección divina, las palabras maravillosas de parte de Dios. Oiga, hermano, es que simple y sencillamente escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Cómo no vamos a ir cuando el Señor nos envía? Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El versículo 5 habla de esto. ¿No le parece una promesa más que maravillosa, hermano? Si Él nos manda, dice: no te dejaré ni te desampararé, yo voy a estar contigo. Hermano, ¿quién va a dudar de ir? Y esa promesa que le hizo a Josué es para nosotros el día de hoy. Cuando Él nos envía, hermano, no nos envía a ver qué podemos hacer. Nos capacita, nos da su dirección divina y nos da su promesa maravillosa. Son más que suficientes estas palabras que para Josué o para cualquier siervo líder para llevar a cabo lo que Dios le encarga. Dice que Josué buscó a los expertos, ahí en el versículo 10 lo podemos ver, y les presentó el plan. ¿Por qué no lo leemos también del 10 al 15, verdad? Estamos hablando del libro de Josué en su capítulo 1. Ahora vamos a leer los versículos del 10 al 15. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella, dice la palabra del Señor. Qué importante, cuando Dios le da una misión es porque Él confía, hermano, en que usted está convencido
de que está capacitado para llevar a cabo el ministerio que el Señor le está confiando. Pero quiero decir que es muy importante, sumamente importante, que el siervo líder, fíjese bien las palabras que estoy ocupando, el siervo líder que recibe una misión, se acerque a su equipo y le exponga lo que ha recibido de parte de Dios. Lo vemos aquí en esta lectura que hicimos en el versículo 10. Lo más adecuado es que el siervo líder se reúna primero con las personas de mayor influencia en su equipo, ya que ellos se sentirán con más valor al saber que su líder los consideró primeramente para explicarles en primicia lo que recibió de parte de Dios. De esta manera, hermanos, se sentirán parte del proyecto e irán creciendo y madurando, y de esta manera fue, y recuerde por qué estamos diciendo esto, Josué fue instruido a la par de Moisés. Josué fue siendo capacitado día a día. Recuerde que Josué estuvo ahí, más cerca que todo el pueblo, cuando Moisés recibía las primeras tablas. Cuando Moisés recibió aquel mandamiento, inclusive la segunda vez, también vemos ahí a Josué. Yo quiero que observe usted esta parte importante. Josué estuvo allí, pero Josué no es mencionado muchas veces. ¿Cuál es la misión, hermanos, que Dios le ha dado a usted? ¿Podría usted en esta mañana hacer una descripción de lo que Dios quiere que usted haga? ¿Podría usted hacer un ejercicio como lo es escribir en esta mañana? Yo sé que el Señor me ha llamado para esto, y a veces estos ejercicios nos sirven, hermanos, para recordar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y podríamos describir qué características nos ha dado y nos pide. Josué recibió una promesa maravillosa y queremos verlo. Es interesante ver cómo Dios capacitó a Josué para que fuera un excelente estratega de guerra. Esta palabra la tengo muy pegada y me voy a acordar. Yo sé que se van a sonreír por ahí todos mis cuñados y mis cuñadas, porque mi suegro la usa mucho. Hay que ser estratega. O sea, hermano, hay que tener una estrategia, hay que hacer un plan, hay que hacer algo. Siempre nos los ha aconsejado y es hermoso, hermano. Josué, fíjese bien, era un excelente estratega de guerra, dice, ¿verdad? En el versículo 5. Josué había visto todos los prodigios y maravillas que el Señor había hecho a través de la mano de Moisés. Eso, hermanos, le generaba a él una excelente confianza. Sabía quién era Jehová. Y aparte tenía la maravillosa promesa de parte directamente de Dios: no te dejaré, no te dejaré. Josué sabía que esta promesa de no dejarlo era una garantía, era un garante de tener la posesión de la tierra prometida. Cuando Dios, hermanos, promete algo, sus promesas son fieles hasta el día de hoy. Aleluya, amén. Hermano, esta promesa que el Señor le había hecho a Josué, él sabía que cuando Jehová le había prometido algo, lo cumpliría, lo llevaría a cabo. Porque cuando el Señor nos llama y nos indica hacer algo y obedecemos, sus promesas van a ser cumplidas en nuestra vida. Josué y lo que es la ley. Cuando Dios le daba una misión a un siervo líder como Josué, hermanos, nos muestra que debemos de esforzarnos al máximo para lograr hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Josué no fue la excepción, ¿verdad? En el versículo 7 lo podemos ver. Josué sabía que cumplir la ley implicaba una gran responsabilidad. Él conocía la ley de Dios, que Dios le había dado a su siervo Moisés. De hecho, ya dijimos que él mismo había estado cerca cuando recibió las tablas la primera y la segunda vez. Ahora podemos verlo de esta manera. Fíjense bien, la ley era un mandamiento directo de parte de Dios. El hecho de no aparecer ni a derecha ni izquierda, no apartarse, ni a derecha ni izquierda de la ley, le traería a Josué prosperidad en todo lo que él estuviese haciendo, ¿verdad? En todo aquello que emprendiera, dice la palabra de Dios en el versículo 7, ¿verdad? Además, su consejo y accionar debería ser de acuerdo a la ley que estaba ya escrita. Josué capítulo 1, versículo 8. Quiero que hagamos un pequeño énfasis en esto. El mandato de vivir una vida devocional, fíjese bien, diaria, continua,
Es otra cosa que deberíamos de tener muy en cuenta. Aquí en este versículo número 8, el Señor nos está hablando de esto. Es maravilloso sentir cómo crece uno en relación estrecha con Dios, cuando uno hace su devocional diario, cuando uno aparta un tiempo para meditar en la palabra, cuando uno se dedica a pedir al Señor su dirección cada día. Esto es algo maravilloso que hemos estado haciendo énfasis y que hoy quiero invitarle para que usted aparte un tiempo específico para orar, para leer la palabra del Señor, para meditar en ella, en ese devocional, hermano, y usted verá su vida, cómo cambia, cómo su relación con Dios se fortalece y cómo el Señor va a avivar el fuego de su espíritu en su vida. Qué importante, aún hoy, la vida espiritual, hermano, del cristiano depende en gran porcentaje de su vida devocional. No podemos decir que los cristianos estamos bien orando una vez a la semana, leyendo una vez a la semana, o quizás solamente escuchando en los tiempos en los que la palabra es predicada, el miércoles, el viernes, el domingo. Hermano, ya estamos satisfechos. No, la relación con nuestro Dios debe ser diaria. Apartar un tiempo para Él. Hermano, no vamos a ir al sistema legalista de decir, es que hablamos del diezmo. No, yo le invito para que usted voluntariamente, para que usted aparte un tiempo, para que usted medite en la palabra del Señor. Y después vamos a hacer un ejercicio, como lo hizo Daniel, como le pidió, ¿verdad? Ahí, no me des del vino, de la comida del rey. Permíteme comer legumbres, permíteme comer agua. Y si pasados estos días ves que mi rostro no mejora, yo aceptaré. ¿Por qué no hacemos un propósito esta mañana? ¿Por qué no en esta mañana, hermano, usted y yo decidimos apartar un tiempo específico cada día para leer la palabra del Señor, para ir en esa meditación, en esa oración, en esa comunión profunda? Y si pasados estos días usted no ve en su vida una mejoría, si usted no ve la bendición del Señor, hermano, usted podrá decirme a mí que no tengo razón. Usted podrá decirme a mí que lo que yo he visto en la palabra del Señor no es verdad. Pero hoy le quiero decir que esto es una verdad maravillosa. El tener un tiempo con Dios, el apartar un tiempo cada día, llena la vida, llena el corazón. Nos enseña que sus promesas son fieles, nos fortalece en medio de las dificultades y de los problemas, porque fiel es el que nos llamó para guardarnos. Yo te invito para que tú pruebes también lo que yo he podido experimentar. Hermano, Dios está esperando en este tiempo esta relación de parte de cada uno de nosotros, porque no solamente quiere que lleguemos a ser siervos, sino que seamos líderes. Por eso decía que son dos cosas que implican mucho. Un siervo líder reconocido por el pueblo. Vamos a ver esta parte. Las directrices de Josué al pueblo nos hablan de esto. La primera directriz se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 10 y 11. Esta directriz fue muy importante, ya que el pueblo necesitaría fuerzas suficientes. Por eso les manda que se preparen, que tomen sus alimentos, que estén listos, fíjese bien, para que en el camino tan largo que les esperaba, por otra parte, tuvieran fuerzas, ¿verdad? Y en el tiempo en el que iban a cruzar el río Jordán, que para ese entonces se encontraba lleno de agua, se encontraba crecido, decimos, ¿verdad? Pudieran tener las fuerzas para caminar ahí. La segunda directriz que Josué le dio al pueblo se encuentra en el versículo 12 al 15. Josué debía de hacer ver a los rubenitas y gadanitas que era necesario, fíjese bien, su ayuda para los hermanos, para que pudieran poseer la tierra de Jehová, la tierra a la cual les había prometido al pueblo de Israel. Y esto, hermano, en consecuencia, nos enseña que cuando el Señor nos ha bendecido, también pensemos en aquellas personas que están necesitadas, en aquellas personas que necesitan la ayuda, y necesitamos ser ayudantes, hermano, necesitamos ayudarles y así cumplir con el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué maravillosa es la palabra. El siervo líder respaldado, hermanos, lo vemos aquí como el Señor es de una manera maravillosa, fíjese bien,
capacita a las personas que llama al ministerio, ¿verdad? A las personas que llama para ministrar, hermanos, no es por méritos propios. Y esto lo hemos hablado muchas veces, hermano. El tiempo que invirtamos, el tiempo que pasemos con el Señor. Mire la vida de Josué. Hermano, vea cómo se desarrolla su vida de Josué. Dios irá preparando nuestras vidas. No será de la noche a la mañana. Fíjese bien, Él nos capacitará. En este pasaje de Números, en los capítulos 13 y 14, nosotros podemos ver a un Josué sin reconocimiento y sin influencia alguna. Si usted ha leído estos pasajes se dará cuenta. Sin embargo, hermanos, el Señor a su tiempo lo levantó. Recuerde que envió a 12 espías y entre ellos envió a Josué. Al otro que envió, reconocido dije, fue a Caleb. Y el que se menciona cuando vinieron y dieron todo lo que habían visto y entregaron cuentas y dijeron todas las cosas, no fue Josué el que se levanta. No fue Josué el que se pone en medio del pueblo y de Moisés. Fue Caleb. No se menciona a Josué, solamente dice que Josué dijo sí, es cierto. Pero quien se pone en un plan de líder fue Caleb. Qué importante es ver esto. Un Josué sin reconocimiento y sin influencia, pero que más tarde y sin embargo a su tiempo el Señor lo levantó. Hoy en día, hermano, la iglesia necesita muchos siervos líderes como Josué, ya que la mies, dice, es mucha, pero los obreros son pocos. En el libro de Josué, en su capítulo 1, versículos 10 al 15, encontramos a un verdadero siervo líder, con una capacidad de dirigir maravillosa. En el versículo 13, por ejemplo, encontramos a un Josué recordándole al pueblo el mandato por el Señor, y los versículos 14 y 15 les están dando dirección de lo que se debía de hacer. Hermanos, hay una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que este Josué tuviese el respaldo de todo el pueblo? ¿Por qué cree usted? ¿A qué atribuye que Josué tuvo el respaldo de todo el pueblo? Como hemos dicho antes, Josué, hermanos, creció sirviendo al Señor y sirviendo al lado de Moisés. Yo creo que esto le permitió ganar influencia con el pueblo, hermanos. De ser un joven sin experiencia, pasó a ser el líder que llevaría al pueblo de Israel a Canaán, aquella tierra prometida. El pueblo, hermanos, conocía muy bien el testimonio de Josué a través de toda su vida. Cuando un líder, hermanos, se ha ganado esa confianza de parte del pueblo, el pueblo lo apoyará sin condiciones y lo respaldará. En el versículo número 16, el pueblo respondió afirmativamente al mandato de Josué. Los siervos líderes, déjenme decirle, necesitan, hermanos, de hombres y mujeres que los apoyen, pues sin la ayuda de estos, todos los hijos del Señor, fíjese bien, y su obra se detendría. El siervo líder no puede hacer el trabajo solo. Qué importante es ver la vida de Josué, su liderazgo y su trabajo, ¿verdad? A través de la vida de Josué aprendemos 4 cosas muy importantes. Primero, cuando Dios nos llama, debemos aceptar su llamado y trabajar para engrandecer el reino de Dios. Segundo, al igual que Josué, hemos recibido ese llamado poderoso y podemos crecer gradualmente junto a otros siervos líderes, o sea, junto a un mentor, ¿verdad?, que haga el papel de Moisés para que nos enseñe a seguir los planes de Dios para nuestras vidas. Tercero, hermanos, el siervo líder no se forma de la noche a la mañana. No es un proceso que se va desarrollando poco a poco hasta que convertirse en el hombre o en la mujer siervo líder. Fíjese bien, es un papel de día a día que el Señor está trabajando en nuestras vidas, que el Señor nos está formando. Alguien dijo, hermano, yo veo a tal pastor, qué facilidad tiene. Veo a tal hermano que ahora expone temas. ¿Sabe usted el tiempo que ha invertido? ¿Sabe cómo se ha acercado al Señor? Hermano, es la gracia del Señor que nos va formando día a día. Es la misericordia de Dios, es ese diario estar en su presencia el que nos va a ir moldeando en nuestras vidas.
El siervo líder necesita un grupo de hermanos, es decir, otros siervos que también puedan ser líderes para que ayuden en las diferentes actividades del reino de Dios en esta tierra. Yo quisiera en esta mañana que usted y yo pudiésemos ver que un siervo líder tiene unas características muy importantes. Hay muchos siervos, gracias al Señor por su vida, pero que están careciendo de liderazgo. Y hay otros más que solamente quieren ser líderes y quieren destacar, pero les falta la parte más importante, servir realmente al Señor. Una de las tareas más difíciles que enfrentan los líderes es encontrar a alguien que lo reemplace futuramente. Es difícil entrenar a otros para ser líderes. Muchos más logros fueron iniciados por personas de gran capacidad cuya vida o carrera terminó antes que la visión se convirtiese en una realidad. La realización de aquellos sueños se convirtió en responsabilidad de sus sucesores. La muerte es la única fecha de tope de los líderes. Una de las mejores pruebas de nuestro liderazgo es la disposición de capacitar, de que demostremos al entrenar a otras personas para que ocupen en un futuro nuestro puesto. ¿Quién es su Moisés? ¿Quién es su Josué? Ya lo hablé en la clase pasada. Qué importante es que estemos dispuestos a tomar un liderazgo, pero que seamos capacitados y que seamos capacitadores también, hermanos, porque Dios no nos llamó, no nos capacitó para que nosotros solamente fuésemos allá y hiciésemos cosas y diésemos todo de parte de nosotros. Necesitamos hacer discípulos. Finalmente, esto fue el mandamiento del Señor: ir y hacer discípulos. ¿Qué tiempo estamos invirtiendo en nuestra preparación primero? Nadie va a ir sin antes ser preparado. ¿Qué tiempo estás invirtiendo tú, que quizás ya llevas años y que, como dijo el apóstol, ya debieras ser maestro? ¿A cuántos estás tú capacitando? ¿A cuántos estás tú discipulando? Porque necesitamos ser siervos líderes, siervos que influyan a otros, siervos que animen a otros a conocer la palabra del Señor, a vivir las promesas, a estar en esa realidad preciosa, caminando en la presencia de Dios. Josué es el modelo que nosotros debemos de ver como siervo líder, porque estuvo allí todo el tiempo aprendiendo directamente de Moisés, viendo la mano poderosa de Dios, sabiendo que Él estaba guiando a su pueblo. Él aprendió a conocer a Dios a través de la vida de Moisés, a través del servicio, a través de estar en esa disposición. Muchos queremos ser siervos, pero no queremos servir. Muchos queremos ser reconocidos, pero no queremos humillarnos. Hermano, Josué es ese ejemplo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Tú que estás asistiendo a la iglesia, ¿estás tomando un discipulado? ¿Estás visitando a otros? ¿Estás discipulando a otros? ¿O has hecho quizás como muchos de nosotros hicimos, un alto en nuestras vidas y has estado permaneciendo ahí? Yo te animo para que esta mañana tú pienses, a través de esta clase de escuela dominical, qué clase de siervo quieres ser, porque fuiste llamado a formar parte del reino de Dios aquí en esta tierra, pero con una misión importante: servir a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le estás dando a tu prójimo? ¿Tú qué has recibido? Porque si no has recibido de parte de Dios esa gracia, si no has recibido algo maravilloso, no tendrás que compartir. Pero si tú has recibido ya esa palabra, si tú eres un hijo de Dios que está creciendo en la gracia, entonces tú tienes que compartir esa palabra, tú tienes que ser líder para otros, tú tienes que poner en práctica ese mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es, que conozcan al único Dios verdadero. Como conclusión esta mañana, muchas veces lo que nos toca hacer no es sencillo, hermanos. Pero si el Señor guía nuestros pasos,
veremos el avance del reino y seremos buenos siervos líderes respaldados por el pueblo, pero porque Dios ha puesto su aprobación en nosotros. Para esto yo te invito a que día a día tú tengas un tiempo con el Señor. Tú le pidas: Señor, enséñame, dirígeme, dame de tu gracia, que yo pueda, Señor, participar efectivamente, no siendo un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Que en estos días que tú me concedes, los días que tú me des sobre la faz de la tierra, mi vida sea una vida grata, una vida de ofrenda, una vida de olor fragante. Que mis actos, que mi vida dé testimonio de que tú habitas en mí. Hermano, no vamos a hablar de nuestra vida tal como personal. Hablaremos de nuestra vida, de lo que el Señor ha hecho. Y yo te he dicho y te he invitado que ese cambio maravilloso que Dios ha operado en ti, cuando tú has decidido aceptarlo como tu Señor y Salvador, lo puedan conocer. Aquellos que un día te conocieron quizás allá perdido, allá lejos del Señor, sin fe, sin esperanza, quizás como yo, nacido en un hogar cristiano, crecido viendo muchas cosas hermosas, oyendo que el Dios omnipotente me amaba, pero no le conocía. Y hoy encuentro que en la palabra del Señor un hombre llamado Job tuvo esas palabras: de oídas te había oído, pero que hoy tú puedas decir como Job: mas ahora te conozco. Que el Dios de paz que habita en tu corazón pueda ser visto y pueda ser aceptado en el corazón de otros, y puedan ver que Él tuvo poder para cambiar tu vida como cambió la mía. Yo te invito para que en esta mañana tú pienses por un momento qué tiempo vas a invertir y qué vas a hacer, porque la palabra ha sido expuesta. El llamamiento del Señor es para ti. No rehuses, no tardes en aceptar que Cristo está buscando obreros hoy. La mies es mucha y los obreros pocos. Ruégale al Señor que te envíe. Dile también, como dice su palabra: heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la escuela dominical. Yo te doy gracias en esta mañana porque a través de la vida de Josué, Señor, tú nos muestras un liderazgo, Señor. Tú nos muestras un siervo, Señor, que tuvo la capacidad de dirigir a tu pueblo, de llevar a cabo, Señor, la obra que tú le encomendaste. Porque fue un varón, Señor, que aprendió a humillarse, que aprendió a obedecer, Señor, tus mandatos divinos. Y yo te ruego que en esta mañana no sea la excepción, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos, Señor, poner delante de ti, Señor, nuestra vida, Señor, y que podamos escuchar tu voz, y que no endurezcamos nuestro corazón, sino que aceptemos nuestra necesidad. Que, Señor, dispongamos en nuestro corazón tener un tiempo cada día, apartar un tiempo, Señor, aún de lo que no tenemos, sacar un tiempo para ti, dártelo a ti como una ofrenda, Señor. Que tú veas, Señor, nuestra disposición para que tú uses nuestras vidas poderosamente. Permíteme abrir mis labios para compartir a otro. Permíteme ser discipulador de otro. Permíteme, Señor, que aquellos que han sido mis maestros, Padre Celestial, en diferentes momentos, Padre, hoy en esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado, porque invirtieron tiempo en mi vida. Gracias por mis hermanos que hoy trabajo con ellos, Padre. Gracias por que tengo compañeros, Señor, en el ministerio, compañeros en el camino. Unos, Señor, van más adelante, Padre, y te doy gracias por sus vidas, y te pido que tú los establezcas, Señor, y que tú los confirmes, Padre. En el nombre precioso de Jesús oramos esta mañana, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. En el nombre del Señor te pedimos tu bendición. Amén y amén.